La introducción la verdad es que ha sido muy brillante. Yo diría que más brillante que lo que va a ser mi presentación, pero bueno. A ver. Nosotros, y Roberto es un buen ejemplo, estamos creciendo todos los años, desde hace más de 7 años, 2 dígitos. No solo en una empresa, sino actualmente en 3 empresas. 2 en Silicon, en San Francisco y una en España. Además, nuestra misión es ayudar a las empresas, a nuestros clientes, a crecer 2 dígitos. En tiempos de crisis, realmente crecer 2 dígitos y poner este título a una presentación es bastante pretencioso. Vamos a explicar cómo hacerlo, porque la verdad es que el secreto no es un tema tecnológico. Creemos que el secreto realmente, como la introducción muy brillantemente ha expuesto, reside en las personas y en cómo tratar a las personas. Bueno, para innovar realmente nosotros hemos identificado 3 pasos o 3 conceptos fundamentales. El primero es la necesidad. El segundo son las ideas y el tercero la ejecución. La necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque innovar requiere un grandísimo esfuerzo. Es muy complicado innovar, sobre todo en situación de crisis, que no tienes un presupuesto para poder invertir con cierta alegría, ¿no? Como se tenía pues hace 6 o 7 años. Además, ahora innovar requiere estar en tu día a día, normalmente sin tener tiempo adicional para dedicar a la innovación, pero además exigiéndote ser imaginativo, ser creativo, en general un sobreesfuerzo más o menos continuo. Por ejemplo, en esta imagen hay una clara necesidad. Esos pinchos no los pusieron por capricho. Este es un traje real diseñado para cazar osos. O sea que realmente los pinchos los necesitaban. Pues para innovar realmente hay que tener una necesidad. Esa necesidad en tiempo de crisis se tiene más que en ningún momento. Porque en tiempo de crisis precisamente la innovación y la imaginación es lo que nos puede sacar de una mala coyuntura. Nosotros nos hemos encontrado 3 tipos de empresas. Las que van mal, o las que van mal y muy mal. Las que se mantienen, que están ni crecen ni bajan. Y las que van muy bien. En los 3 casos es complicado innovar. ¿Por qué? Porque las que van mal no tienen inversión suficiente para innovar. Luego es un esfuerzo encima con una situación precaria. Las que se mantienen, bueno, esa diría que son las que más fácilmente pueden innovar. Y las que van muy bien, como van muy bien, ¿por qué van a innovar? Bueno, para nosotros, lo que nos hemos encontrado, lo que identificamos, las que van mal, se puede decir que son una especie de zombies, ¿no? Están cayendo, están casi muertas y no lo saben. A lo largo de nuestra historia, nosotros nos hemos dedicado a ayudar a revivir a algunos de estos zombies. Por ejemplo, el caso de las agencias de viaje, nosotros estuvimos ayudando a digitalizar o pasar al mundo de la tecnología agencias de viaje pues hace 9, 10 años. ¿Cuáles han subsistido? ¿Cuáles de esos zombies que veían que su negocio debido a Internet iban bajando continuamente? Pues por ejemplo Halcón Viajes. Halcón Viajes pues es uno de los líderes actuales y se reinventó. El electroshock le funcionó y pasó de ser pues un zombie muerto en vida a ser una gran empresa. Las otras, pues muchas de ellas ya lo sabemos, han desaparecido. Estas sin duda tienen necesidad de innovar. Por lo tanto, la primera condición, necesidad, la tienen, sin duda. Otras empresas se mantienen. En ese tipo de empresas nos encontramos actualmente, por ejemplo, a los periódicos, que Roberto lo ha expuesto muy bien, o a las televisiones, cada una con más o menos necesidad. Los periódicos están viendo cómo su inversión publicitaria va bajando y por lo tanto necesitan innovar, necesitan crear nuevas fuentes de ingresos. Precisamente eso es lo que Vocento y gracias a Roberto y a equipos muy brillantes han conseguido, ¿no? Nuevas fuentes de ingresos, han innovado. Las televisiones pasa exactamente lo mismo, son grandes clientes nuestros porque necesitan innovar, necesitan reinventarse del mundo físico al mundo digital. Por lo tanto, en el encefalograma plano que llamamos nosotros, que ni crezco ni bajo, pues realmente hay una necesidad clara de innovar porque en cualquier momento puedes empezar a bajar, pero además sí que tienen recursos para poder todavía innovar e invertir en hacer cosas novedosas. Bueno, el otro tema es los líderes, los que van muy bien. Pues yo creo que estas imágenes
lo transmiten perfectamente, ¿no? Si eres líder y te acostumbras a ser líder y al final dejas de innovar, más tarde o más temprano tardarás 5 años, tardarás 8, tardarás 10, pero bueno, pues todos recordamos lo que era la fotografía con cámaras normales y con lo que era Kodak, lo que es ahora Nokia, que es increíble, y BlackBerry, lo que le va a pasar y lo que le está pasando, ¿no? Son ejemplos clarísimos. Entonces, si eres líder, no te puedes acomodar en esa situación, tienes que seguir innovando, tienes que seguir invirtiendo. Por lo tanto, en cualquiera de los tres escenarios, tienes necesidad de innovar. Al final, respecto a este primer punto, ¿cuál es la conclusión? En cualquiera tienes que innovar, tienes que mentalizar a tu empresa de que es necesario innovar en cualquier situación en la que estés, sobre todo si eres un líder. Es más, nosotros siempre decimos que tienes que dramatizar. Dramatiza con tus equipos la necesidad de innovar, porque si no dramatizas, el día a día les va a comer, no van a priorizar jamás. Entonces tu organización tiene que priorizar sobre cualquier cosa la necesidad de innovar. Seas un zombie, seas encefalograma plano o seas un líder. Y, bueno, pues este era un genio de la diferenciación, ¿no? Dalí. Un genio en muchos aspectos. No hay nada más arriesgado que no arriesgarse, hay que arriesgarse. Bueno, el segundo concepto importante son las ideas. Las ideas nosotros creemos que están sobrevaloradas. Y esto siempre suena un poco extraño, pero realmente para innovar tienes que tener ideas, por supuesto. Pero veremos que tanto el primer aspecto como el tercero influye tanto más que las ideas. No obstante, siempre hay que dedicar pues tiempo a las ideas. ¿Cómo surgen las ideas? Las ideas son algo realmente escaso y difícil de concebir, ¿no? Entonces, primero, porque normalmente el ser humano es más bien reactivo. Lo que tendemos es a reaccionar. Frente a cualquier estímulo, responder, eso es bastante fácil, pero ser proactivo es realmente complicado. De hecho, para nosotros, bueno, este señor es Seth Godin, ¿no? Que es uno de los gurús del marketing. Para tener ideas, el primer paso es pensar. Y esto, pues parece una perogrullada, ¿no? Qué obviedad. Pero si realmente pensamos, ¿cuándo fue la última vez que yo me senté en mi despacho, en mi sitio, 1 hora con el único propósito de pensar? Y cuanto más alto es nuestro nivel de directivos o de dirección, más obligados estamos a pensar. Porque realmente nos pagan para pensar. Pero lo hacemos en muy raras ocasiones. De hecho, en nuestra empresa obligamos a la gente a pensar. Por lo menos un día a la semana tienen que sentarse 1 hora con un papel en blanco, reflexionar sobre un punto y contar sus conclusiones, qué se puede mejorar en la empresa, etcétera. Lo de pensar es algo que realmente deberíamos hacer mucho, pero hacemos más bien muy poco. Solo pensar. Hay muchas teorías de pensamiento creativo, brainstorming, mind maps, todas estas cosas, herramientas y tal. No hay que complicarlo tanto. Para tener ideas solo hay que pensar. Uno mismo, ni siquiera en equipo, no necesitas herramientas, un folio. De hecho, nosotros en todas las actividades más o menos creativas o de concepción, lo que recomendamos es que sea analógico. Siendo una empresa de tecnología, la parte de creatividad y de que surjan ideas siempre analógico, con papel o con una pizarra y con rotuladores. A dibujar. Por lo tanto, nada de complejidades, nada de brainstorming. De hecho, por ejemplo, nosotros los brainstorming los desaconsejamos, pero como no hay mucho tiempo, no voy a profundizar. Si alguien tiene una duda al respecto, pues luego lo podemos comentar. Bueno, pensar, solo pensar con preguntas sencillas, concretas y sencillas, solo una. Otra de las cosas que complica la innovación es la tendencia del ser humano a la complejidad. Para generar una idea hay que intentar ser muy simple. Por ejemplo, nunca más de una pregunta, solo una. Y nunca más de 3 iniciativas en una empresa, por muy grande que sea. Más de 3, la mente es que no es capaz de abarcarlas, no la vas a hacer. Por ejemplo, las estrategias en las empresas suelen fallar porque son muy complejas. Son 3, 4, 5, 6 vectores. Y luego es imposible ejecutarlo. Entonces, preguntas sencillas, cada vez que te pongas a pensar solo una pregunta que puede ser: ¿cómo puedo diferenciar mi producto? Ya está, y pienso solo en eso.
¿Cómo puedo mejorar mi servicio? Si mi ámbito de competencia no es definición de producto o de servicio, es un departamento, ¿cómo puedo mejorar mi departamento? Marketing, ventas. Y me siento media hora y lo escribo en un papel, solo pensando en eso. Y si es mi trabajo, porque ese es mi ámbito de actuación, ¿cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? Pues siéntate, dedícale media hora y a ver en el papel qué reflexiones tienes finalmente. Bueno, el tema de pensar uno mismo ayuda bastante, pero realmente las grandes empresas, las empresas más innovadoras, las empresas que están triunfando, han encontrado, han buscado lo que Seth Godin denominó the purple cow, que es la vaca púrpura. Si tú ves en un prado 10.000 vacas y todas son iguales y de repente ves una vaca que es púrpura, que es colorada, pues el señor este dijo, seguro que te vas a fijar en esa vaca. Pues lo que tienes es que intentar buscar purple cows, productos totalmente diferenciales, no un poquito diferenciales, radicalmente diferenciales. O sea, esto es muy, muy diferencial. Bueno, igual me quedo sin presentación, no pasa nada. Seguiremos sin imágenes. El caso es, efectivamente. Bueno, continúo, da lo mismo. Yo creo que a veces las presentaciones, más que ayudar, limitan. Al final, las búsquedas de una vaca púrpura, un producto diferenciador, requiere un equipo. Y precisamente de esto va la presentación de hoy. Un equipo es el que es capaz de generar un producto realmente diferencial. Algo que sea una diferencia de esa empresa frente a toda la competencia. ¿Cómo conseguir este tipo de equipos? Nosotros creemos en empresas radicalmente diferentes, completamente diferentes. En primer lugar, empresas sin jerarquías. ¿Qué quiere decir sin jerarquías? Sin jerarquías quiere decir sin jefes, sin nadie que mande y sin nadie que imponga decisiones. Sin jerarquías quiere decir autoridad moral frente a autoridad formal. ¿Qué implica eso? Pues que, por ejemplo, en mi caso, yo soy, en teoría, soy presidente, consejero delegado de las 3 empresas en las que estoy. Y en teoría podría, en el modelo clásico, mandar o decir a la gente lo que tiene que hacer. Yo tengo que hacer un esfuerzo continuo en el día a día por no hacerlo, porque es una tendencia natural, sobre todo cuando algún equipo o alguna persona crees que está tomando una decisión que no es la acertada. Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que si incluso en ese caso que es obvio que esa decisión no es la acertada, impones tu decisión o mandas, lo que impides es el crecimiento de esa persona, porque no la estás dejando crecer, no la estás dejando decidir y equivocarse. Y equivocándote es cuando más aprendes. Por lo tanto, en nuestras empresas no hay jerarquías. No estamos organizados por escalas, no hay niveles como las típicas empresas. Las teorías de gestión más modernas lo que han evolucionado hacia modelos en peine. Un modelo en peine es una estructura muy plana. Solo hay un director general, por ejemplo, y toda la gente está debajo distribuida. Ese es un modelo bastante bueno, pero sigue siendo un modelo jerárquico. Nuestro modelo de gestión de empresa es en círculos. El círculo más externo, por ejemplo, que es el mío, lo que tiene que hacer es ayudar a la gente que hay dentro a hacer bien su trabajo. Y si hay algún impedimento o algo que frena o va a ralentizar el trabajo que están haciendo, resolverlo. Por lo tanto, mi figura o la figura de cualquier directivo en nuestras compañías es la de estar al servicio de la gente que hay en esos círculos. Yo se puede decir que soy el mayordomo de la empresa, no el presidente. Cualquier problema tengo que resolverlo. El segundo tema que ayuda a la innovación o crear esos purple cows, es decir, una empresa diseñada para innovar, es la autoorganización. Una cosa es no tener jerarquías y otra cosa es no tener organización. Nosotros tenemos y recomendamos siempre una organización mínima. ¿Qué quiere decir una organización mínima? Que en cada empresa los propios equipos deciden qué organización es la más idónea. ¿Qué nos permite eso? Ser muy rápidos, porque los equipos es como los peces en el mar cuando les ataca un atún, un depredador, se organizan rápidamente para poder sobrevivir. Los equipos se autoorganizan muchísimo más rápido
que lo que una jerarquía o una organización ya preestablecida les va a permitir adaptarse. Por lo tanto, en nuestras empresas no hay organización, los equipos se autoorganizan. Por poner un ejemplo, a las empresas les suele preocupar el tema del conocimiento. Cómo conservo el conocimiento, cómo si alguien se va, que se quede en la empresa, si alguien viene nuevo, el know-how de la empresa, cómo lo adquiere, etcétera. Nosotros nunca hemos decidido sobre esas cosas porque suelen ser muy complicadas y suelen no funcionar por lo general. ¿Qué es lo que decidió la empresa? Pues los grupos hicieron una comunidad que se llamó la Comunidad del Conocimiento, tipo la Comunidad del Señor de los Anillos, que lo que hacía es seminarios y en una wiki tenía la información de esos seminarios. Es voluntario, nadie tiene que participar de manera obligada. Pues es la comunidad con mayor participación de la empresa. Más o menos el 70% de todos nuestros empleados se preparan y dan algún seminario y actualizan todas las wikis de conocimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos impuesto, porque es voluntario, porque disfrutan en ello, porque ellos vieron que era la mejor manera de hacerlo. Como es, hay varios ejemplos. ¿Qué ocurre cuando en una organización permites que la gente se autoorganice, marcas objetivos, pero no microgestionas? Pues que estás tratando a las personas como personas. Y cuando tratas a una persona como una persona, cuando no la cosificas, cuando no es un medio para conseguir algo, consigues lo mejor que puede dar. Consigues que crezca y además consigues todo su talento y su creatividad. Y esa para nosotros es la auténtica manera de innovar. Bueno, ya me he saltado toda la presentación y además no avanza, da lo mismo. Para nosotros realmente esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Hay un pequeño problema con estos equipos y que estamos viendo en el mercado español. Tú puedes tener un equipo perfectamente motivado, capaz de autoorganizarse con los objetivos muy claros, sin microgestión, implicado con el proyecto, y le dices, venga, como hemos visto el ejemplo del traje con pinchos, tienes que cazar a un oso polar. Y le das un palo y una estaca. Pues, por muy implicado que esté, no va a poder cazar el oso polar. Es absolutamente imposible. A esos equipos, otro de los puntos importantes es que les tienes que dar las herramientas adecuadas para poder innovar. ¿Qué herramientas son? Pues yo creo que en estas charlas uno de los puntos o de las cosas que habéis visto más frecuentemente son el tema de web, el tema de las tecnologías digitales. Realmente las empresas españolas, las empresas europeas, tienen que poner a disposición de sus equipos la misma tecnología con la que están contando las empresas americanas. Nosotros, al tener dos empresas allí en San Francisco, lo vemos todos los días y el símil que pongo yo en algunas de las tecnologías es que allí estamos ayudando con espadas láser a empresas pues como Amazon, que es un gran cliente nuestro, o como Google, o como Yahoo, o como Zappos, o como... Están realmente utilizando espadas láser y aquí estamos luchando con tirachinas. Nuestros equipos no pueden competir. Entonces se tienen que adaptar, les tenemos que proporcionar la tecnología adecuada. ¿Cuál es la principal diferencia para nosotros respecto a la tecnología que se está usando en otros sitios y la que se está utilizando en España en las empresas? Pues principalmente el problema reside en entender que Internet es única. Internet hace más de 3 o 4 años que dejó de ser única. Ahora no hay una sola Internet. Hay cientos de miles de Internet. Es más, hay millones, ¿no? Es lo que se llama el efecto del Babel filter. Seguro que alguno lo habéis oído hablar de él, ¿no? El Babel filter lo que hace es que si yo busco en Google o en Facebook o en cualquier herramienta información de Internet porque quiero consultar, los resultados que me va a dar a mí si busco Sudáfrica son diferentes que los que le va a dar a Roberto, que igual encontraría cosas de noticias o políticas y yo encontraría cosas de música étnica porque es lo que me gusta. Entonces, la parte de Internet que yo estoy viendo frente al mismo contenido que estoy buscando es diferente a la de Roberto. Es más, es diferente a la de cualquiera, lo que os iba a salir a cualquiera de vosotros. Pero lo mismo pasa en Facebook. Las noticias, los posts de mis amigos que me envía Facebook, cada vez me los envía más personalizados. Por lo tanto, el Internet que yo veo es completamente diferente al Internet que veis cada uno de vosotros. Y lo mismo entre vosotros. Por lo tanto, ya hay muchos Internet. Se puede decir que hay muchos mundos digitales.
Las empresas tienen que adaptarse a esos mundos digitales, que es lo que se llama pinchar o entrar en la burbuja de Internet de cada usuario. ¿Cómo se hace eso? Pues con las tecnologías de Big Data. Lo que se está haciendo y lo que están haciendo todas las empresas, absolutamente todas las empresas de e-commerce, de contenidos, etcétera, americanas, es coger los hábitos de navegación de los usuarios, almacenarlos en sistemas de Big Data, coger los datos de esos usuarios de las redes sociales, los datos públicos, crearse un segmento, un perfil de cada persona y cada vez que se conecta esa persona a mí, sé cuál es su internet, sé qué es lo que le interesa y el mundo digital de mi empresa que yo le muestro es justo la que le interesa a esa persona. No la que le interesa a ese otro, sino la que a él le interesa, que es el que está conectado. Por lo tanto, el mundo digital de las empresas se debe actualmente adaptar a cada persona y para eso tenemos que hacer un buen uso de la tecnología. Al final, y por concluir, para nosotros realmente innovar es fundamental. Hay que crear, si no se tiene la necesidad, hay que crear la necesidad para innovar, pero es totalmente imposible innovar sin contar con personas, sin que esas personas cuenten con una calidad de vida buena. Por ejemplo, otro de los defectos que nosotros hemos visto en las empresas en general es el tema de los sobreesfuerzos o las horas extras. ¿Cómo vas a esperar talento o creatividad de una persona que está 3 meses trabajando 16 horas todos los días? Es imposible. Esa persona está agotada, está embrutecida. Entonces los esfuerzos continuados hay que cortarlos. Al final lo que hay que conseguir es unir personas con talento, tratadas con personas, más la tecnología y las herramientas adecuadas, y eso es igual a innovación real y te permite un crecimiento de 2 dígitos. Muchas gracias.